Bienvenidos a Comicastur, como hacía un año, y bien sabéis, pues no aparezco por aquí porque no se me da la ocasión, sobre todo por un tema de virus y cosas de estas que suelen pasar, algún zombie que otro. Pero bueno, viendo el vídeo del año pasado que siempre hago sobre el repaso, sobre las jornadas de anterior, y teniendo a la gente que tengo aquí a mi lado, tanto a Vidal como a Josito, a mí se me hace muy raro llamarte ya Josito, lo siento mucho. Y ¿cómo te llamabas tú? Yo pasaba por aquí, yo David, que ya se sabe la gente. A mí me conoce el público. Santi para los amigos. Me di cuenta que el año pasado había habido un problema con el croma. Es que claro, y es que utilizamos un croma detrás para utilizarlo en vez de esta maravillosa decoración, por decirlo. El mono está chulo, ¿eh? El mono es la hostia. Entonces me di cuenta que había un problema porque el anterior en Sueños tenía. Déjame el anterior. Tenía este color. Claro, y esto. Ahora ya no hay ese problema este año. Claro, entonces dije, yo lo que voy a hacer, por todo lo posible, es llevar. Pero ahora hay que enseñar este ya directamente. No enseñes ese todavía, porque yo lo que he hecho es trabajármelo bien. Yo me he trabajado una camisa de Pertegaz, que vistió a la reina Leticia. Es de Pertegaz, 10.000 pelas me costó la puta camisa, En los 80, ¿no? En los 90, pero bueno. Y tal, digo, y así no hago muere. Digo, bueno, sí, en verdad, a lo mejor sí. Esto va para largo, me parece. Bueno, va así. Bueno. Si te agitas un poco, sí se ve el more. Sí. ¿Lo ves? Sí. Vale. Pero ahora que ahora que lo dices. No mires tanto. ¿Cómo se nota que llevas tiempo sin pasar por aquí? No es mío, pero aquí que pongo la música de 9 semanas y media. Bueno. Aquí no hay problema de croma. Voy a guardar el mantel este. Se han organizado las 26 jornadas del cómic Villa de Avilés. Como bien sabéis, es pues un privilegio siempre estar y lo más importante es que sigan, ¿no? Y a pesar de la pandemia, que ha sido muy difícil, yo creo que estos 2 años pasarla, yo creo que estamos todos un poquito más concienciados de lo que es el valor de tener a la gente cerca y tener contacto con ella, que muchas veces no pasa, ¿no? Uh-huh. Esto pasa con la gente que se ha ido y con la gente que se ha quedado. Para mí es un privilegio y un placer encontrarme siempre con los mismos amigos en las jornadas del cómic. Los mismos. Nos rimos unos de otros, cada uno en su humor y en su ironía, en su gusto. Y para mí es una cosa preciosa, que es un valor que yo creo que se tendría que mantener. Y gracias a eso, tengo a mi lado a José y Vidal. Lo tengo que llamar Vidal porque firma así. Bueno, es una buena excusa. Bueno, así porque todo el mundo me llama Vidal. También, desde que nació, además. Porque es nombre, no es apellido, es nombre. Buen dato. Y bueno, presentamos el primer Ensueños que ha salido este año, porque solamente sale uno al año. Esto se ha hecho de paso. Es el número 9. Es este de aquí. A ver si no me refleja. Ahí se ve. Y más lo están viendo en pantalla, pero lo tienen ahí también, ¿eh? Sí, pero yo lo quiero más grande. Que lo enseñe yo. Muy bien, muy bien. Es el número 9, después de un número 0, con lo cual es el número. No 10, pero. Sí, que es el número 9. El oficial. Sí, va antes del 8, o sea, que antes del 10 y después del 8, concretamente, ¿no? Nada, que igual no te acuerdas, el primero no iba numerado, o sea, no era numerado, porque realmente el homenaje a Manuel iba a ser una sola revista y después, bueno, se continuó, entonces al segundo ya le pusimos 2, no le pusimos... Bueno, a ver, cuenta que esto es como un plan de presentación. Portada excelente este año. Uh-huh. Cada año hay una superación en cuanto a la portada, en cuanto al color, en cuanto a la edición. ¿La edición es similar?
Sí, la verdad que la portada es de Sergio Peña y el color de Josué Manjón y bueno, somos unos privilegiados de contar con gente año tras año que repiten, que les engañamos para que vuelvan a participar, gente de esta calidad, vamos. Yo me parece una pasada el color de Josué al mismo nivel que el dibujo y bueno, tenemos también historias de ellos dos dentro, que son unos habituales de la revista, Josué con Colt y Sergio Peña con una motera muy cañera. Me gustaría saber, ¿ha habido incorporaciones este año? Sí, tenemos algún chaval nuevo, pero después también tenemos alguna baja porque bueno, es un poco también una alegría en muchos casos porque bueno, son bajas a causa de que están trabajando en otras cosas, les han surgido historias y bueno, que no estén es una alegría, por decirlo de alguna manera. Iván, ¿no? Iván García está ahora implicado en historia, también Isma Canales y bueno, hemos recuperado algún nombre como Anxelu y Javi Granda que ya llevan unos años sin participar y bueno, bienvenidos de nuevo a la revista. Javi Granda, si mal no recuerdo, hizo dos splash page que era un pequeño chiste. A mí me encantó el primero, porque el primero me reí muchísimo. Y el segundo, bueno, me hizo gracia, pero me gusta mucho cómo Javi trabaja siempre las tramas mecánicas, como siempre juega mucho con el simplismo, pero a la vez le mete un tema un poquito más. Javi es para mí muy inteligente en la forma de hacer chistes, en la forma de hacer gags y tal, pero a lo mejor gráficamente no es el que más te impacte, ¿no? Pero a la vez él impacta, sabe utilizar sus recursos para impactar, ¿no? Entonces es una cosa... No es un estilo canónico en cuanto a cómic americano, que yo creo que es el que más te gusta a ti, pero no el estilo de Javi es irreconocible, o sea, inconfundible, perdón. Es él, o sea, sí, es él. Ha creado su personalidad y eso es muy importante, o sea... Y es importante. En otro orden de cosas, yo este año siempre sueles decir, hay historias más mejores, hay historias peores, hay que te gustan más, porque eso entra un poco del subjetivismo, ¿no? Pero este año yo creo que se ha llegado a una igualdad muy potente en este número. O sea, yo no sé si ha sido por necesidad o porque era lo que tenías delante, pero... Hombre, solemos publicar prácticamente todo lo que nos llega. Pero bueno, en este caso, cada uno como lectores tenemos nuestras preferencias y yo las tengo en cada número. Y en este número me gustaría destacar precisamente, pues mira, el dibujo del que tengo aquí al lado, de Vidal, que año tras año pues va evolucionando y en la historia que hacemos este año pues me gusta mucho cómo ha quedado dibujada. Pues ya que sacas a Vidal, yo quería saber un poquito también, porque a Vidal, vamos a ser sinceros, a Vidal no le gusta salir mucho en cámara, a mí tampoco. Pero bueno, me ha tocado este rato. Y entonces me gustaría saber un poquito, Vidal, tú tienes digamos una vinculación muy grande con los sueños. Me gustaría que Josito es un poquito la cara al frente, pero tú tienes igual o más valor que él. Me gustaría que contases un poco, pues, aparte, luego te quiero preguntar sobre tu labor de dibujante, pero me gustaría saber qué papel desempeñas en Sueños. ¿Cuál es tu trabajo? Bueno, mi papel en Sueños es el mismo que el de Josito. Elegimos las historias que van a entrar. Luego, pues no sé, corregir lo que él hace por si se le escapa alguna cosilla, que no se le suele escapar nada, pero siempre hay algún fallito que se le escapa al ojo y poco más. Bueno, poco más. No, yo creo que, a ver, José, yo creo que es un poco humilde. Es bastante, o sea, yo estoy en la sombra. Yo todo lo que hago en la revista se lo pregunto a Vidal y bueno, es un poco consensuada la historia.
Y lo que dices es verdad, se me escapan cosas, bueno, es verdad, es muy generoso porque si se me escapa alguna más de las que dices, no son pocas muchas veces, pero bueno, para eso está él también, para echarme un cable en cuanto a una segunda opinión. Después en muchas cosas tiene un punto de vista muy opuesto al mío, opiniones dispares. Sí. Eso me gusta. Entonces eso está guay, porque bueno, te da otro punto de vista y a veces digo sí, y a veces digo no. Y a veces, aunque no me guste, pues hago lo que él dice porque es lo que hay que hacer. También, si no sería solo yo y no es así. Pero también es cierto que Vidal tiene no solamente esa parte, o sea, vamos a decir, sin ofender a nadie, que sois un 50%, ¿no? Sí, exacto. Bueno, sí, podría decirse que sí. Es que este hombre me encanta, macho. Es que no es todo al 50-50, sí. Lógicamente, porque si no... Te lo está diciendo él. Claro, pero si él dice sí, yo digo no, somos 50-50, no va a ningún lado. O se la juegan como en South Park, a patadas en los huevos, y el que gana... No, ¿cómo va eso? Nos acabamos poniendo de acuerdo. Eso sí. Pues eso es lo más bonito y lo más importante. Pero hay una labor de Vidal que a mí me encanta, que tampoco ha sido muy promocionada en este sentido, que también tú colaboras y dibujas. Bueno, yo he visto la evolución tuya con el paso del tiempo. Casi te voy a decir que ahora me gusta ese toque que tienes de masas negras, oscuras, mezcladas con el blanco, muy roto, un trazo muy roto, que me recuerda muchísimo, sin querer ni ofender ni imitar, pero a Rafa Garrés. Bueno, sí. ¿Te gusta? Me lo dice bastante gente. La verdad ¿Bisley? es que sí. ¿También? Sí. Ese tipo de dibujantes. ¿Cuáles son tus influencias en ese sentido? Hombre, influencias más en lo que es a leer para coger cosas, ¿no? Para luego dibujar. Bisley, sí, Garrés, ese tipo de... Fran Fraceta también. Fraceta, vamos. Pero bueno, para coger lo Corben. que es anatomía, y Corben también. Pero luego dibujar ya lo que me sale a mí, ¿no? Yo ahí ya no me da más. O sea, es lo que sale, es lo que hay. ¿Pero practicas? ¿Sigues un proceso? No, ¿Cuál ha sido tu proceso un poquito de aprendizaje? Mi proceso es, hago los muñecos y luego, cuando están a medio hacer, ni siquiera hago el lápiz completo. Empiezo a entintar y ya lo que va surgiendo. No tengo algo definido como otros autores, que lo hacen todo en lápiz, luego lo limpian, entintan, no. Yo hago lo que es, coloco los muñecos, todo lo pongo en posición y luego empiezo a entintar directamente. La tradicional, porque yo el digital no practico. El año pasado tuvimos una sobrecubierta y que nos asombró a todos, menos a David, porque la obvió con el croma. Ponla. La vas a tener que poner. No la tengo, la sobrecubierta, me parece. Está aquí. Está aquí, no te preocupes, que te vamos a recorrer tus errores, no te preocupes. Mira, esta. No se pone el mismo color que el fondo del croma. Vale, pero díselo al micro. No, yo solo digo al micro. Que no se oye. Pero si no hace falta que se lo diga al micro, si ya lo sabe todo el mundo. El caso es que siempre hay como un añadido cada año, ¿no? Este año yo creo que el añadido, obviamente, aparte de que habéis recuperado una última página maravillosa. Sí, siempre sales. El año pasado no salí. El año pasado sí, hombre. No, el año pasado no salí. Sí, hombre, porque tenemos la tripa. Tenemos la tripa. Mira, enséñalo. Sí, mira, levanta la pestaña, ¿ves? Ahí. Pero no tiene página. Es más, mientras no tenga página, no es mi página. Como añadimos una sobrecubierta, por el otro lado de la portada, claro, incluimos un póster tuyo. De la doble página, sí. Claro. Muy minimalista, hay que decirlo. Puedes separar las solapas. Esto igual hay que explicarlo, porque siempre está el chiste, que no todo el mundo lo tiene que saber. Sí, yo lo explico muy rápido. Cobo es un gran autor, entre comillas, porque promete siempre grandes cosas. A mí me gustaría contar con él en Más Ensueños,
pero es un poco inconstante, por decirlo suavemente. Bueno, en realidad solamente publica un día, una vez. Igual es siempre inconstante. O sea, quiero decir, en eso. Joder, David. Constante siempre. El valor de la constancia es la inconstancia. Yo estoy seguro que el año que viene va a dibujar algo Alfonso para el ensueño. No. Seguro, lo va a prometer. Es más, prometer puedo prometerlo. Sí, no le cuesta lo de prometer. Pero no, yo ahora hablando en serio y sin bromas, yo espero que el año que viene sí tener algo tuyo. Además, después fuera de cámaras te cuento por qué. Ahí está. ¿No sacarás algo oscuro mío por ahí? Que va a haber hombre, no te voy a chantajear con nada. Bueno, hablamos de algunas de las narraciones. Vamos a hablar del cómic. Sí, porque esto tendrás que recortarlo por algún sitio y tal. Yo no sé, yo quería preguntar a ambos, ya que estáis los dos, que es lo bonito de estar aquí, que estéis los dos. Habéis dicho que habéis decidido entre los dos qué historias entraban, qué historias no entraban, cuál os parecía. Incluso, seguramente habréis tenido que llamar a algún autor, como editores que sois, y decirles, oye, mira, esto me gustaría que fuese más de esta forma. O sea, un consejo, no una censura en ese sentido. ¿Sabes lo que te quiero decir? Quiero que me contéis un poquito el criterio que es diferente. Por ejemplo, estoy viendo una historia de Jesús Arriaga Carpio. Que si le quitas a Arriaga es uno de mis mayores programadores de videojuegos de los años 80. Aparte de ser profesor de matemáticas, que yo creo que es la primera vez casi que hace 2 páginas, ¿no? O 3 páginas. Sí, había colaborado con una sola página en un número anterior y con una ilustración, y bueno, este año nos hizo 3 páginas. Y bueno, selección de historias, este año, bueno, dejamos solo una fuera, pero bueno, porque era un dibujante muy amateur y tal, pero que espero que esté el año que viene. Y el resto, pues fue todo para adentro. Yo creo que está bastante bien. Este año también es verdad que faltaron más autores, por lo que te comentaba antes, que bueno, que al final es una alegría que estén trabajando y ocupados en otras cosas, porque al final es un poco la finalidad de la revista, ¿no? Bueno, no digo que a través de Ensueños hayan conseguido ningún tipo de trabajo, pero sí es verdad que al final sus nombres suenan más y llegan a la gente directamente, porque bueno, al final las revistas las entregamos en unas jornadas del cómic como la de Avilés, que estamos así un poco entre amigos todos, con muchas comillas, porque claro, hay grandes autores y después estamos los aficionados como nosotros, pero sí le da cierta visibilidad y bueno, al final es una alegría que aunque no participen, estén trabajando en sus cositas. O sea, que básicamente me estás diciendo que te alegras de que autores consolidados no publiquen en Ensueños, ¿o qué? No me alegro porque volverán, pero sé que si su tiempo no les permite, o sea, están dibujando páginas, haciendo historias largas, pues prefiero que estén haciendo eso, que al final es con lo que ¿Puedes contar alguno? ¿De los que están trabajando? Sí, por supuesto, Iván García. Bueno, Iván ya lo conocemos. Sí, Isma Canales está también dibujando. Adrián Gutiérrez, el autor de la portada del año pasado, también de está. 1900. Exacto. Oye, a mí me ha gustado mucho especialmente la de los vaqueros, que es la de Colt, la trampa, que me parece que tiene un dibujo y además muy guapo. Un colorido en blanco y negro, pero muy guapo, me parece que está muy sobresaliente esa historia, ¿eh? Es el colorista, bueno, va por capítulos, es el colorista de la portada de este año, Josué Manjón, de Burgos, y espero que, bueno, es que para el año que viene hay una pequeña sorpresa, entonces tampoco quiero... Pero no quieres contarla. Exacto, no vamos a decir nada todavía. ¿Qué más? ¿Cuál más te ha gustado a ti, Alfonso? Dime contando alguna. Yo, sinceramente... Es la última. No, la verdad es que te voy a decir una cosa. Este año... La página 80. No, es que no quiero decirlo. Micro. Es que no quiero decirlo, porque, a ver, Dracones me gustó, pero técnicamente en cuanto al dibujo, para mí la mejor, con mucha diferencia, quitando, por supuesto, Pato Ward, Alberto, o sea... es que hay gente que ya... Bueno, a mí la de terror, esta que pusisteis aquí, esta está muy chula, la del... A ver si la encuentro, la de la institución, por ejemplo, que es muy Lovecraft. Vi mucha referencia, por cierto, a Mazzucchelli.
Board Game. Había Alejandro Rieira. Sí. Pero me pareció que era un despliegue de imaginación muy gótico, muy bien hecho, mezcla de ciencia ficción y tal. Me llamó la atención por lo original y lo impactante que era visualmente. En muy poco te cuenta... Hay mucho ahí, ¿eh? Además fue un chico que, bueno, es en el primer Ensueños que participa y bueno, realmente sí se mostró muy interesado en hacerlo y bueno, esperemos tenerlo el año que viene de nuevo. Y después, bueno, está también, como siempre, la historia de Alfonso Bueno, las leyes del libre mercado, que siempre lo digo, es un gran escritor y me encantó también. Con Edu Molina otra vez al dibujo, que suelen formar equipo y muy buen equipo, por supuesto. Bueno, yo también quiero mencionar a Moses Ogg y a Cookie Post, que son los habituales. ¿Siempre los dejáis para la última hoja? Sí, además es que las historias que hace Moses, escrita por Cookie, quedan guays para cerrar la revista, me gusta. Entonces cuando me las entregan y les echo un ojo, digo, pues para el sitio de siempre, porque queda... Es que me gusta. Ay. Hombre, yo por azotaros un poco... micro. Pues mira, te iba a contar ahora, porque precisamente estaba mirando la foto chiquitita que pongo ahí en el índice. Pues Lalo es un tío que bueno, entre risas y no risas, al final él va dibujando. Ha hecho ahora su historia, la ha publicado El Azotador. Nos ha hecho un pin-up para el Ensueños. Y entre risas y no risas, al final es un tío que se ha dibujado 90 y pico páginas. Yo te digo, ¿cuántos de esta gente que dice que son dibujantes o que quieren serlo, a pesar de tener más calidad que él, en muchas ocasiones lo han hecho? ¿Y cuáles tienen su obra publicada? No, eso es cierto. Y lo tienen y la pueden agarrar con las manos. Entonces, bueno, quizás yo creo que a veces, y Lalo es un buen ejemplo de eso, de trabajo. Esto es como los futbolistas. ¿Cuántos futbolistas con muchísima calidad se han quedado en el camino por no poner esfuerzo suficiente en los entrenamientos o no llevar la vida que tienen que llevar y tal? Y Lalo no vamos a decir que lleva una vida ejemplar, pero yo ahí no quería reírme. Pero sí es verdad que como dibujante, pues se lo ha currado, como dibujante, autor completo, porque a mí me estuvo contando, historias. Entonces... me estuvo contando que se hacía las páginas 4 o 5 veces si hacía falta para que saliesen. Sí, la repite. Hostia, eso es un trabajo de la hostia. Sí, mira, es una maquinita de producir con... No vamos a decir que tenga una calidad sobresaliente, pero sí lo suficiente como para haber publicado su obra y haberla sacado adelante. O sea, es que... Hombre, a mí me gustaría ver a Lalo, me gusta verle ahora sacándolo, pero yo creo que será interesante cuando saque su tercera, cuarta o quinta obra y ya esté un autor consolidado y maneje todas las herramientas, sobre todo de narrativa, que tiene que manejar. Pero vamos, yo de hecho hablaremos de él, aquí haremos un programa con Lalo, lo traeremos. Le grabé la presentación el otro día, que fue ahí en Avilés. Y yo creo que tiene mucho que ofrecer Lalo en ese aspecto, y yo creo que sorprende a todos. Que por cierto, no lo hemos nombrado, la obra es el ¿cómo se llama? El Azotador. El Azotador, sí. Capítulo día 1, ¿no? Algo así. Sí. Lo tengo por ahí, que me lo regaló firmado. Con la segunda parte. Yo creo que Lalo tiene lo principal que hay que tener, porque después lo otro muchas veces es innato o lo puedes aprender y tal. Y es ganas y constancia al hacerlo. Y que es gracioso. Además el cómic es gracioso, es Manaki, tiene su rollete y está bien. Pero bueno, vamos a hablar más de Ensueños. Sí. No, estamos hablando de Ensueños. De gente que trabaja para Ensueños. Sí, por ejemplo... Mira, te puedo seguir hablando a raíz de lo de Lalo, de gente que participan en Ensueños. Porque muchas historias también no han llegado precisamente por eso, por la constancia de los autores, realmente. Quiero decir, es tan importante hacerlas bien como hacerlas, porque si no las haces da igual que seas un dibujante de la hostia. Entonces es un poco, yo le diría a la gente que empieza y que yo voy viendo, o sea, yo no soy nadie en esto, hacemos una revistilla al año para ir para las jornadas, pero sí es muy importante cumplir bien la manera. Me sorprende muchas veces la manera en la que se entregan las cosas, que al final como autor tu tarjeta de presentación también es cómo te llegan los trabajos a la gente. Yo, como te digo, no soy nadie, porque yo no tengo una editorial, ni sacamos esta revista al año y ya está. Pero yo creo que algunos autores deberían replantearse algunas cosas. No sé si porque no se lo han dicho o porque no tienen cuidado en ello.
pero a la hora de entregar a una editorial más grande o tal, no sé si ponen el mismo cuidado, pero sí deberían empezar a hacer un poco de reflexión sobre... Te estoy hablando de temas técnicos, como márgenes, como resolución, como formatos. 300 píxeles por pulgada, Eso por es lo favor. mínimo. Eso siempre, por Eso es favor, lo mínimo. recordarlo. Y TIFF. A ver, sí puede ser. TIFF, Aunque no, JPG siempre puede ser. A ver, siempre cuela, ¿eh? El JPG. Photoshop, guardar como TIFF y ya está. Y después Pero pesa mucho más. información, Entonces, bueno. por ejemplo, en Sueños es una revista en escala de grises, entregar las páginas en escala de grises. Porque si tú vas a una imprenta y entregas unas páginas en blanco y negro con información de color, no queda igual impresa que en escala de grises. Entonces, bueno, eso también es un poco mi trabajo. Yo lo reviso todo para que vaya lo más homogéneo posible, pero eso lo hago yo. Pero en una editorial más grande, ¿no? Lo que van a decir, bueno, es que ¿de dónde viene? Vale, dinos cómo te pueden hacer llegar trabajos que quieran publicar en Ensueños para el año que viene, por ejemplo. Contactando conmigo por cualquier red social o por la calle o en las ¿Pero cuáles jornadas son? del cómic. Dinos tus redes sociales o tu Sí, correo vienen electrónico. José Inclán, que es mi nombre. Después en Sueños también tiene una página web que viene Vamos aquí. a poner aquí, que se vea, aquí en la Y un primera correo. página de Sueños, que es Sí. una revista gratuita que todo el mundo puede recibir, es revista Ensuenos, no en sueños, para ser internacional, ¿sabes? Porque la ñ es complicada. @hotmail.com. Eso es. O sea, que es revista Ensuenos, @hotmail.com, y en Facebook y en Instagram, revista Ensueños. Sí, Ahí con ñ. realmente quien nos conoce y quiere contactar acaba contactando. O sea, no... ¿Te has sentido, No hay problema. en general, iba a decir si te has sentido, pero ¿os habéis sentido satisfecho con el resultado de este año? Yo sí. A mí me... No me seas pelota. Con lo que yo he hecho, sí. Con la revista en general, bueno, tiene cosas que mejorar, pero sí. Mm. Bueno, hay que decir que tu trabajo está, ¿qué tal? A ver, entre colegas muy guay ahí editando y tal, pero como guionista... Como guionista, bien. Bien. Sí. Sin más. Él me pasa el guión y yo A ver. relleno los huecos. A ver, no yo- tiene más. Yo intuyo que Alfonso está intentando meter cizaña por alguna No, manera. Sí, no pero lo no hay vamos a ver, manera. o sea. No, bueno, a ver, si no meto Como, cizaña. a ver, yo no soy guionista. Lo que pasa es que bueno, llegamos a una conclusión y es que a veces para que Vidal dibujase una historia si la necesita. A veces puede hacerlas él, como hizo la de Hellboy en otro pasado un sueño. Entonces, bueno, yo se me apetecía hacer algo también y digo, así vas a tener una historia que dibujar cada año, segura. Y fue un poco como empezó el tema de la historia con Vidal, pero realmente yo no soy guionista. O sea, lo que hacemos es, bueno, según mi definición, guionista es el que guioniza. ya, Si has guionizado. ya, Pero la sí, tuya y hombre, la de todo pero el mundo. tú ¿no? puedes hacer dibujos, pero no eres dibujante. Para ser dibujante, a mí me parece una palabra un poco más elevada. O sea, Puedes no- decir que eres dibujante habitual o guionista habitual, pero si guionizas eres guionista. bah, yo no lo compro eso. Es que, a ver, yo te lo puedo comprar porque hace años que discutíamos cuando uno se consideraba dibujante o no. Y al final al final llegamos a, mucha gente decía que dibujante eres cuando te pagan por ello. Sí, bueno. Entonces, guionista es cuando te pagan por ello, pues entonces también nadie es guionista. también puedes ser dibujante amateur o dibujante profesional. Tú puedes tener un bagaje de 500 páginas y no tener una publicada, ni que nadie te haya... y con una calidad excelsa, pero no tienes por qué... No lo sé. Mira, en Sueños no pagamos, y hay gente que dibuja solo en Sueños. La historia de Colt, de Josué, yo, a ver, no sé si Josué si ha realizado algún trabajo, cobrando y tal, pero en Sueños nos la hace gratis y como tú dices, está muy bien. Entonces, ¿no es dibujante Josué? Es lo que... Yo imagino Claro, que es que será ahí será también lo que se sienta cada uno, ¿no? Que si yo me siento Exacto, dibujante también. y quiero dedicarme a ello, aunque todavía no he alcanzado la categoría de profesional, no dejo de ser dibujante. Exacto. Y lo mismo con guionistas y lo mismo con todo. Yo me considero escritor, tengo una obra, Exacto. espero escribir más, pero antes de publicarlo también me consideraba escritor, aunque no tenía nada publicado. Pero bueno, yo creo que esto es un debate también que... Es que Sí. ya nos estamos metiendo en un berenjenal que de aquí no salimos ni muertos.
Pues mira, encantados por tener este ensueños. Ya me dice David, acércate al micro. Y dice, ponte los cascos, no los he puesto. A mí me gustó mucho, y lo tengo que decir, por una parte lo heterogéneo de las historias que se cuentan, porque son muchas y muy variadas, con muchos estilos de dibujo diferentes, pero a la vez no puedo decir que una la vea historias, bueno, y pin-ups y tal, pero este año siempre te queda una que dices, bueno, esta... Pero este año como que me ha quedado todo muy tabla rasa, me ha quedado todo muy coherente, ¿no? Y yo no sé si ha sido porque mucha gente que ya estaba sigue estando, sí, es una y mucha cosas, gente que quizá. estaba llegando ya ha llegado. Este año ha sido una revista un poco que se le ha dado muchas vueltas porque empezó pues, con un número de páginas, después con otro, o sea, ha tenido muchos bailes. Entonces, lo importante yo creo, tanto la del año pasado como esta, es que estén, porque en estos años que son un poco convulsos, afectan tanto incluso a dibujantes, pues yo qué sé, a lo mejor hay gente que tenía antes su trabajo y tenía tiempo para dibujar y ahora pues están buscando su trabajo porque no pueden. Entonces, bueno, yo creo que con que esté en la revista es suficiente de momento. Pero bueno, mucho mejor que el año anterior, ¿no? Y te iba a decir que con que esté y al nivel que está, o sea, con la calidad que tiene la gente que participa. O sea, yo quería preguntar una cosa que no sé si se entenderá. El hecho de separar un cómic de otro, cuando acaba uno y otro, yo no sé cómo lo decidís, o a veces no sabes si termina un cómic, empieza otro, no sé si me explico. Claro. Eso, mira, vuelvo a lo de cómo entregar las cosas. Cuando es una antología de historias, yo creo que para que quede bien diferenciada cuál es una historia y cuál es otra, todo esto de lo que estás hablando, pues hay que incluir un título. Título, por favor. Un título con unos créditos y un fin al final de la historia. Eso es importante, sí. Es importante y muy difícil de conseguir. No, a George Lucas lo denunciaron por eso. Sí, por el Imperio Contraataca. Por no ponerlos. Por no ponerlos. Sí. Y lo pagó. Los créditos lo pagó y se salió del... Pues, pero es importante para un cómic sí. marcar el inicio, marcar quién es la autoría y cuál es el Yo creo que es principal y muchas veces no sucede y bueno, y lo pides a los autores, dices, tienes que ponerme esto y tal, y bueno, y lo hacen y así sale. Y nada, yo creo que esa es la manera de separarlo. Después, bueno, la revista la verdad que es un poco variopinta y a la hora de maquetarla, pues bueno, seleccionar un poco las historias, si la coges desde el principio y la empiezas a leer, pues que vayan un poco, es verdad que hay muchos estilos, pero cambiando una pequeña transición de uno a otro a la hora de maquetarlas. Entonces, eso bueno, me parece muy inteligente como lo has hecho o como lo habéis hecho. Yo no sé quién maqueta de los dos. En este caso me toca a mí y bueno, después cuando está listo también pues envío el PDF para que pueda echarle un ojo y ver si le parece bien cómo está, todo eso. También quiero mencionar que estos 2 años pues ha estado un poco más desaparecido, pero Alfonso Bueno es un chico que ha ayudado muchísimo en todos los ensueños. Todos los Alfonsos son buenos. Sí, sí. y bueno, como te iba diciendo, una pequeña transición dentro de lo variopinta que es la revista, pues qué tal, después que cosas que, por ejemplo, a mí me gusta a nivel personal, no sé si es así como se hace siempre, pero por ejemplo, que las historias empiecen en hoja impar, siempre, o sea, que la primera, tú cuando abres la contrapágina, que siempre quede el final de una historia y que el comienzo de la otra sea aquí. Entonces, bueno, como hay historias pares con páginas pares y páginas impares, pues aprovechas los pin-ups, aprovechas que, bueno, también es un poco porque, bueno, al final poner siempre todos los pin-ups en las contras tampoco es así. Entonces intentas que quede lo mejor posible y que esté todo el mundo contento, o sea, que no hacer menos a ninguna historia ni más. Yo creo que habéis hecho, bueno, no es que os superéis, porque no creo que hay superación en este sentido, yo creo que hay un nivel... La gente es más o menos la misma, quitando un par de incorporaciones, un par de ausencias,
Entonces, bueno... Pero me han encantado ciertas historias, o sea, estaba mirando, me recordaba mucho a... O sea, es que puedes mirar del Creepy de los años 80 y te recuerda algo, tienes algo muy simple, tienes algo parecido a Mortadelo y Filemón, y lo que te decía es el cambio ha sido muy pensado en la maquetación para que no sea brusco. Incluso eso sí que es una labor de editor, en ese sentido, ¿no? O sea, yo creo que... a ver... Tú no lo dibujas, tú no lo guionizas, aunque en este caso sí que participáis, ¿no? Sí. Pero ¿dónde poner las cositas? ¿Dónde poner los puntos sobre las íes para que la cosa quede un poquito... No equivocarte, porque algún año me ha pasado que me he equivocado o que ha faltado algo o tal. Después no se ha notado porque se ha corregido, pero bueno, para eso están Vidal y Alfonso, como decía, me han ayudado muchísimo. Lo que te digo, no confundirte, sobre todo. Yo tiemblo con eso de no comerme ninguna página de una historia o publicar 2 páginas repetidas. A la hora de maquetar, tener el máximo respeto, porque la gente al final te está dando su trabajo gratis, pues tener eso, un poco de respeto por cómo lo haces. Pues esta iniciativa lleva ya 9 números. Voy a contar el tema de la galletita. Sí. ¿O lo cuento yo, lo cuentas tú? O, bueno, Vidal, que habla poco. Cuéntalo al micro, ¿eh? No, Vidal, hombre, anímate. No, él está implicado en la galleta. Para mí fue sorpresa lo de la galleta. Os cuento... Y la iba a traer, pero se me olvidó en el refrigerador que no la voy a comer. Un poco, pues una amiga mía, pues nada, le gusta mucho la repostería, hace primero como hobby, pues galletas, magdalenas, muffins de estos, tartas y todo eso. Y bueno, es una buena amiga mía y nos hizo una serie de galletas con el logo de Ensueños que tiene Vidal ahí en su camiseta, que diseñó él mismo, que es diseño de Vidal. Pero y en pospo ya ponemos una foto, ya os mando yo una foto, sí, de la galleta empacada, porque no me la voy a comer. Lo dije. Es que da pena comérsela, dije, ahí, no te la comes. Hubo pocas, fueron poquitas y tal, pero bueno. Estaban muy guays, me hizo particular ilusión y llevamos algunas a las jornadas y repartimos ahí a alguna gente de la casa. Para que digamos así de claro, no para de diabéticos. O sea, dulce está... Son de vainilla, son de vainilla. Lo que pasa no es sé, que no tiene lo he probado, pero fondant, me han dicho que está muy dulce. Tiene fondant por encima, entonces claro, pues eso se puede abortar o dejar. Es de mi amiga Natalia. Dilo. ¿Qué pastelería? La de su casa, pero compraba allí antes que en otras. Hostia, pues se lo ha currado porque le quedó el logo perfecto. Sí, es un artista. Lo hizo muy bien. Pues no sé si queréis comentar algo más. Yo creo que, bueno, hemos hecho un repaso, aparte de los cortes arbitrarios que haga David. Pues vete terminando, cortaré los pues tartamudeos. Entonces, haciendo la coña, caso cerrado. Hoy.